Rafael. Excelente, muy bien, bienvenido. Esta es la comunidad de pastoralistas que se reúne mes tras mes para vivir una experiencia en el seminario Revolución Pastoral. Todo tuyo el micrófono. Creo que ya habíamos tenido la oportunidad de pasar una tarde casi cafetera en otra ocasión que estuvimos hablando también de estas cosas que le dan sentido a nuestra mente y a nuestro corazón y que hacen que nos reunamos a pesar de que sea un día por la tarde después de la faena, que si trabajamos en pastoral educativa, la que sea es pesada. Entonces, pues me da mucho gusto estar con ustedes, de regresar a este espacio al cual le tengo aprecio, que hacen posible muchas personas y que hace posible la estructura también de Del Vives, que es una apuesta muy antigua por la educación. Yo usaba los libros de Arquímedes Caballero, se llamaba, ¿no? Claro que se llamaba Editorial Progreso, no se llamaba Edelvives, porque todavía no éramos tan internacionales y tan posmodernos y globalizados como ahora, pero lo somos como parte de un movimiento de santidad educativa que se reconoció más en Champaña y que muchos carismas compartimos. Entonces, bueno, me da mucho gusto estar en este espacio de Edelvives y de todos ustedes. Me invitaron a platicar con ustedes un ratillo sobre celebraciones vivenciales y pretendo abordarlo como de una perspectiva humana. Los humanos celebramos las cosas en todas las culturas. La gente celebra, la gente hace fiesta, las personas somos así, los seres humanos somos así. Entonces, quiero partir de ese dato tan humano para después ir hacia nuestro trabajo pastoral y lo que yo como pastoralista pienso y he hecho. Voy a hacer un par de ejemplos. Alguno ya lo hice la vez anterior. Y hoy quiero platicar un poco como de una Semana Santa que viví muy especial alguna vez en mi vida en Colombia y cómo se va haciendo vivenciar la celebración o se va haciendo celebrativa la vida. Me arranco, platico algunas cosas y después yo entendería que abrimos un espacio, ¿no, Claudio? Así es correcto, ¿sí? Va a haber un espacio para Bueno, preguntas y respuestas. Tienes aquí en el chat para que nos vayan haciendo también sus preguntas, comentarios y a medida que va fluyendo la conversación contigo, Rafa. Adelante. perfecto. Voy a echar a andar mi presentación. Yo sé que ustedes son mujeres y hombres de gran paciencia. Ténganme paciencia un momento. Hay que ver qué dicen sus alumnos, ¿verdad? Pero yo digo que son mujeres y hombres de gran paciencia. Ya debemos de tener en pantalla una presentación que dice Seminario de Revolución Pastoral Audaces y Creativos, celebraciones vivenciales, nuestra quinta sesión correspondiente al mes de febrero. Este, Nosotros somos seres, como la Santísima Trinidad, somos seres relacionales. Lo que nos hace humanos no es ser seres racionales, sino ser seres relacionales, establecer relaciones con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Eh, en realidad el orden es con los demás, con nosotros y el mundo. Un poco es así el orden, ¿no? Con nosotros, con el mundo y al final lo último que se constituye es el yo. Pero bueno, en cualquier caso se entiende que nos vamos relacionando y lo que nos construye seres es justamente seres humanos, es relacionarnos. Y al relacionarnos con nosotros o al relacionarnos con los demás, al relacionarnos con lo otro, con las cosas, con las situaciones, vamos descubriendo riquezas humanizantes, vamos descubriendo cosas ricas para vivir. Eh, Ahora que me toca trabajar con mucha gente mayor de 50 años, en un mundo donde la mitad de los casados de esta edad ya se divorció, platicamos por ejemplo, nosotros vamos descubriendo cosas importantes en la pareja, pero a lo mejor puede ser que encontremos una gran riqueza en la familia, en ser familia. Por ejemplo,
Mi hermano puede ser que tenga un trabajo que su ritmo de vida no coincida con el mío. Mi hermana tener su propia vida. Pero cuando tenemos que cuidarnos los unos a los otros, hablaron, si no me equivoco, la sesión anterior del cuidado. No sé si diga mentiras, pero creo que sí hablaron del cuidado. Encontramos que hay una estructura, que hay una forma de convivir que justamente es como la gran depositaria del cuidado y se llama familia. Y entonces cuando las parejas logran pasar de ser criadoras a ser familia, encuentran una riqueza muy, muy, muy grande. Y entonces lo que quieren con esa riqueza es compartirla con los demás, con sus contemporáneos y muchas veces compartirlas con la propia descendencia. Por ejemplo, nosotros somos una cultura, la cultura mexicana, de gran aprecio por la familia. Hace no mucho, en algún país que yo conozco, hubo un gran escándalo por unos libros de texto que hizo un gobierno. Y, y muchas personas lo que les preocupaba es si los libros de texto abordaban o no el asunto de la familia y cómo lo abordaban. Eso quiere decir que para ese pueblo la familia es importante. Y así se lo han hecho saber a sus contemporáneos. Se hizo una gran discusión pública, pero también se lo han hecho saber a sus descendientes. Ejemplo, mis padres valoraban la familia. Yo soy su descendiente. Me lo hicieron saber. Mis abuelos valoraban la familia. Se lo hicieron saber a mis padres. O dicho de otra manera, yo se lo hago saber a mis hijas. Y es posible que mis hijas se lo vayan a saber a las hijas. Entonces, cuando nosotros descubrimos tesoros humanizantes, di el ejemplo de la familia, pero podría hablar de como muchas cosas. La educación. Hay muchas personas, no, la escolarización. Hay muchas personas que tienen en buena estima la escolarización y tan la tienen en buena estima que le dicen a los hijos, yo lo que te voy a regalar es tu educación, que en realidad se están refiriendo a tu escolarización. Y entonces, los papás, mis abuelos, hicieron un gran esfuerzo por los estudios de mis padres hicieron un gran esfuerzo por mis estudios, yo hago un gran esfuerzo por los estudios de mis hijos. Y podríamos hablar de la amistad, es otra forma, incluso lo que encontramos como tesoros que le llamamos religiosos, ¿no? Hemos encontrado en la Eucaristía un tesoro, hemos encontrado en la devoción a la Virgen María un tesoro y tratamos de compartirlo. El mecanismo humano es compartir las cosas que encontramos valiosas para ser humanos. Para poder transmitir estas cosas que nosotros encontramos importantes, tenemos que valernos de instrumentos a prueba de todos. Si yo los pongo a leer a todos ustedes ahorita un texto de esos sencillitos que hay por ahí rodando, se llama Crítica de la Razón Pura. Me hace río Claudio, ya dijo, jajaja, sencillito, nada. O sea, nadie entendería nada. Tendrías que ser especialista en saber muchas cosas para poder empezar a entender ese texto. Y entonces muchas cosas humanas se perderían si todo fuera tan elaborado y tan discursivo y tan conceptual. Nosotros necesitamos instrumentos para compartir los tesoros de otra naturaleza, que le vengan bien a la mayoría, que le vengan bien a todos. Y entonces, Pues que te cuando dejo. digo que le vengan bien, es que rescaten algo que tenemos todos, que son los sentidos. Nosotros somos seres sensoriales. ¿Por qué a muchos maestros les gusta tener que los alumnos tengan la videocámara encendida cuando dan una videoconferencia? Seguramente porque nos gusta ver a los alumnos, ¿no? ¿Y por qué vamos haciendo? Yo doy clases de posgrado en videoconferencia y todo el tiempo estoy interactuando, preguntándoles a mis alumnos porque me gusta escucharlos. Y cuando me siento triste, me gusta que me den abrazos. Y cuando hay alguien triste, me gusta darle abrazos, pero cuando estoy alegre también.
y me gusta cantar, y me gusta moverme. Los seres humanos somos sensitivos y mucho de lo humano entra a través de los sentidos. De hecho, Aristóteles se aventó la puntadota de decir no hay nada en la inteligencia que no hubiera pasado primero de alguna manera por los sentidos. Y sí, todo lo humano, cuando nosotros hablamos con la gente, es mucho más fácil que lo entienda si involucra los sentidos. Y para que podamos transmitir cosas utilizando los sentidos, cosas visuales, cosas auditivas, cosas táctiles, nosotros creamos los símbolos. La palabra símbolo viene del griego, si yo no digo mentiras, symbolion, y era un objeto que se usaba cuando no había ADN, no había actos de nacimiento, no había pruebas de paternidad. Estoy viendo a Anita, que es la única que veo, porque veo a Anita, a Hispano y a Claudio. Estoy viendo a Anita. Vamos a suponer que Anita y yo somos de la misma familia, pero resulta que yo soy un pata de perro. Y se me cuestan las habas por irme de... ¿De dónde será Anita? ¿De Santiago Tangamandapio? ¿De dónde será? ¿Quién sabe? ¿De dónde eres Anita? De Veracruz, Puerto Ah, de bueno. Veracruz. Ella es del mero puerto de Veracruz. Y a mí no me gusta tanto la humedad. Prefiero así algo como la parte media o la parte medio desértica de San Luis Potosí. Ya me voy a ir. Y sabrá Dios si regrese. Si mis hijos quisieran conocer a su familia, ¿cómo harían para reconocerse? Entonces los antiguos griegos partían objetos. Tomaban, por decir, una maderita, la partían, tú te quedabas una parte y yo me quedaba una parte. Cuando regresaba yo, o cuando regresaban mis hijos, o cuando regresaban los hijos de mis hijos, e íbamos a Veracruz, y decíamos a los hijos de Anita, oye, fíjate que somos familia, a ver, entonces sacaban sus pedacitos de madera, y si encajaban, éramos. Y a eso se le llamaba símbolo. El símbolo es un objeto que nos permite coincidir. ¿Hay alguna hermana religiosa que esté acompañándonos? Sí, Sí, ¿Y alguna de esas hermanas religiosas tiene crucifijo? Crucifijo que use así sobre el chaleco, sobre la chamarra, sobre el suéter, sobre la blusa. sí, sí. ¿Y ese crucifijo es igualito para todas las religiosas de todas las congregaciones? no, no, No. ¿Por no. qué, por qué no? No, porque somos de Lupita, espiritualidades diferentes. porque somos espirituales, pero en realidad porque, bueno, sí, porque en ese Cristo tratamos de mostrar un poco nuestra identidad, ¿no? Ese Cristo es un símbolo, De es un identidad. objeto que permite que todas las hermanas, Lupita, Pacheco, ¿de qué comunidad eres? Hija del Espíritu Santo. Ok, las que tienen el mismo crucifijo son hijas del Espíritu Santo. ¿Las hijas del Espíritu Santo tienen que ver algo con el apostolado de la cruz? Sí, somos ¿Te, familia. te has Somos fijado que todos los que vemos esa cruz del apostolado de la cruz reconocemos inmediatamente que la son de la misma espiritualidad. familia? Sí, así es. Porque esa cruz con esos elementos se volvió eso que usaban los antiguos griegos, ¿no? Entonces, yo pues me voy a salir del terreno de las religiosas, voy a los scouts. Cuando va un niño en la calle con su camisola amarilla y su pañoleta y ve a otro niño que también tiene camisola amarilla pero tiene otra pañoleta, dice, él también es scout y le pregunta, ¿y tú de qué grupo eres? Porque aunque somos de grupos distintos, somos iguales, somos de la misma familia. Los símbolos sirven para eso. Fíjense que los símbolos son objetos que dejan de ser objetos para convertirse en nosotros mismos. En la cruz del apostolado de la cruz, todos los hijos e hijas de Concha Cabrera y todos los que apoyaron a Concepción, que fueron muchos, se sienten reconocidos, porque de alguna manera
en esa cruz está lo que ellos y ellas son como personas en la iglesia. Sí. Esa cruz dejó de ser una cruz y se volvió Lupita, se volvió Félix de Jesús, se volvió Concepción, se volvió... En mis tiempos estaba Monseñor Robalo, que si no me equivoco era misionero del Espíritu Santo, o Bobati, y entonces, o sea, podían ser obispos, etcétera, pero los reconoces porque en esa cruz están ellos, en los símbolos estamos nosotros. Un símbolo puede ser una palabra, puede ser un dibujo, puede ser algo táctil, que tiene un significado arbitrario. Aquí la palabra arbitrario significa que viene de que varias personas le damos un significado que no tiene por sí mismo. Por ejemplo, ¿alguien me alcanza a decir que tengo en la mano y que estoy mostrando en cámara? ¿Lo alcanzan a distinguir? Una paleta. Una paleta. Paleta. Bueno, si ahorita yo me muriera dando esa conferencia y todos dicen, es que era un santo, y todos se ponen de acuerdo, a lo mejor esta paleta deja de ser paleta y se puede convertir el símbolo de mi santidad predicadora. Sí. Pero porque todos se pusieron de acuerdo que eso significa. ¿Sí me explicó? Si solo me dice a mí mismo y no le dice a nadie más, entonces no es símbolo. El símbolo siempre es comunitario. Siempre es comunitario. Siempre es comunitario. Lo repetí 3 veces porque esto va a ser muy importante en lo que estamos platicando las celebraciones. Nosotros a través de los símbolos pasamos lo que somos a nuestros hermanos y a las siguientes generaciones. Por ejemplo, hay familias que llevan 100 años bautizando con el mismo ropón. ¿Alguien de ustedes ha visto alguna familia que utilicen el mismo ropón y pase por todos los niños de la familia? No. Sí. O el anillo de la abuela. El anillo de la abuela. Sí. El cirio pascual con el que se casaron los abuelos. ¿Sí me explicó? Un crucifijo familia. Mi mamá tenía un cuadro del Sagrado Corazón que es antiquísimo y pasaba de generación en generación en generación. Y los que vemos ese cuadro nos reconocemos de la misma familia, porque resulta que la bisabuela era muy devota del Sagrado Corazón. Y entonces en esta familia somos devotos del Sagrado Corazón. Eso que fue importante, eso que fue humano y eso que fue humanizante para la bisabuela, nos lo pasó. ¿Se acuerdan que les dije que no era con libros como La Crítica a la Razón Pura que nos pasábamos las cosas importantes? Que digo que sí es importante, tan es así que se sigue leyendo. Pero es mucho más fácil que cualquier persona sepa de lo que se trata. Muchas familias tienen sus propios símbolos, ¿no? Hay parroquias que tienen sus propios símbolos. Por ejemplo, en una parroquia en la Sierra Mije, San Isidro, se me olvidó el nombre completo, pero el patrón es San Isidro. Si llega el párroco nuevo y dice, ay, ese San Isidro ya no me gusta, voy a traer otro San Isidro, al fin que San Isidro siempre es el mismo, ¿no? Pues si es San Isidro, es San Isidro. ¿Qué creen que le pasa a ese párroco si cambia al San Isidro que tenemos 300 años aquí? Se le echa encima al pueblo. Lo linchan, lo pueden hasta matar, ¿no? Sí. Porque hemos creado algo importante para nosotros. Es la historia del pueblo que está en esa figura específica. Bueno, pero no solo somos seres simbólicos, también somos seres rituales. Nosotros realizamos acciones que repetimos una y otra vez, donde ponemos de por medio nuestras personas y nuestros símbolos.
Si ustedes trabajan en primarias y secundarias, ¿qué se hace en casi todas las primarias y casi todas las secundarias? Todos los lunes. El acto, Honores a la Los honores a la Honores a la bandera. bandera. Acto cívico o honores a la bandera. acto ¿Se ven? cívico. ¿Se fijan que siempre se hace lo mismo? Sí, Todos posición de firmes. ¿Y qué hacemos todos? Saludamos. saludamos. Desfila la bandera. Nos ponemos firmes. Cantamos el mismo himno. Termina el himno y ¿qué hacemos? Volvemos a saludar. Vuelve a pasear y se va. La semana pasada fui a la inauguración de una secundaria y una preparatoria de una institución hermana. Y llegó el gobernador, la presidenta municipal, etcétera. Y comenzamos con honores a la bandera. Eso fue en León. Yo estoy en Irapuato y hacemos honores a la bandera. En Puebla hacemos honores a la bandera. Es un rito. Ujú. Y ese rito nos permite tener dos grandes símbolos. ¿Cuáles son los dos grandes símbolos que manejamos en esos rituales? La bandera. La bandera El himno y el nacional. himno nacional. Con los ojos, con los oídos, Con todo tu ser. cantamos, vemos, nos alimentamos de mexicanidad, de un valor que nos compartieron nuestros padres, que nosotros compartimos, de tal manera que si tú vas al extranjero y de repente ves una bandera amarilla, verde, con blanco y un águila y rojo, dices México y te sientes mexicano, Así. Da mucho gusto. porque, porque nos compartimos lo que somos. ¿Sí me explicó? Ah, movieron la mesa, movieron. A alguien le movieron la mesa. Porque quiere. La vida que no se alimenta se muere. Si los símbolos son como la vida nuestra puesta en objetos, si los ritos son acciones que portan la vida, si no se alimentan, se mueren. Al principio son muy vivos. Las hermanas fundadoras no necesitan que les recuerden muchas cosas del instituto. Y cuando ya vamos en la 10ª generación de novicias, ¿necesitarán que les recuerden cosas? ¿Y si ya llevamos 500 años? ¿Cuál es la función de una maestra de novicias o de un maestro de novicios para los que son religiosos? Alguien que me ayude encendiendo su micrófono y diciéndome para qué sirve un maestro de novicios. Para acompañar, Acompañar para Transmitir el qué. carisma. para, del carisma. para ir descubriendo en ella Para sus, introducirte en el carisma. La función del maestro de novicios es introducirte en el carisma y ayudarte a descubrir si tú eres para ese carisma. Pero te es un gran introductor en las constituciones, en los símbolos que tenemos. Las congregaciones que tienen hábito, hay un momento del noviciado que se toma el hábito. Las congregaciones que tienen el símbolo de cambiar el nombre, hay un momento en que se cambia el nombre. Ujú. Te vas volviendo parte. Vamos haciendo que esos símbolos tan viejos se vuelvan nuevos. ¿Sí me explicó? Sí. Si tú no tuvieras esa introducción a los rituales, si no tuvieras esa introducción a los símbolos, simplemente no entenderías nada.
Sí. ¿Alguien sabe cuál fue el mandato del Concilio Vaticano II para los institutos religiosos? Renovarse. Ser fieles al fundador Válido. o a la fundadora y ser fieles a Bueno, los nuevos tiempos. ¿Por qué? Y bueno, y se cambiaron, se actualizaron las constituciones. ¿Por qué creen que se haya hecho eso? También se hizo para los laicos, también se hizo para la liturgia. Sí. ¿Por qué sucedió eso? Porque toda la iglesia la tenía facilita y era bien fácil entender todo, No, todo lo no, católico. no. Para que fuera más entendible y pudiera ser también acorde a la realidad. Exactamente, para que fuera más vivible. Yo le diría más que entendible, más vivible, que fuera algo que todos pudiéramos de alguna manera recrear. La palabra es bonita, recrear, crear nuevamente, Ujú. de tal suerte que las mujeres y los hombres de otra época también tuvieran posibilidad de entrar a la riqueza de muchos siglos que se había desgastado. Voy a dar un Ujú. ejemplo, ya no de religiosos, pero sí de pastoral. Cuando yo era niño, la catequista me puso una regañiza porque pasé por enfrente del sagrario y no hice una genuflexión. La genuflexión es un símbolo. La catequista nos había dicho que Jesús era nuestro gran amigo. Yo saludo a mis amigos diciendo, hola, ¿cómo estás? Yo jamás saludo a mis amigos con una genuflexión. ¿Alguno de ustedes saluda a la madre superiora, al director de la escuela con genuflexión? No, nadie. No, Y si no. lo hacen, posiblemente necesitan ir a psicólogo. No, no saludamos así. Bueno, pues yo que sabía que a Jesús se le saluda con genuflexión, si la genuflexión es un asunto tan viejo, pero tan viejo, pero tan viejo, pero tan viejo, que no existe más que en las iglesias cuando la catequista te regaña. Y si esa catequista es de esas como súper celosísimas de que no falle nada, te va a regañar y ni siquiera vas a entender por qué te regañó. Yo tardé muchos años en entender por qué se hacía la genuflexión y pienso que es un error hacerlo. Hoy pienso que es un error. Y como no hay un solo dogma de fe que diga que si no hago genuflexión no soy católico, no he roto la comunión. Porque pienso que es un símbolo que no simboliza. Si yo ahorita hiciera una encuesta en la calle y le preguntara a la gente qué significa la genuflexión, ¿cuántos me podrían explicar con claridad qué significa? Nadie. ¿Sí me explicó? Es un símbolo que se fue vaciando de sentido, se fue muriendo. A menos que lo vuelvas a llenar de vida, porque es símbolo que no se vivifica, se muere. ¿Cómo alimentar la vídula simbólica y ritual? Explicar vivencialmente los símbolos. Cuando digo es vivencialmente, no son rollos, son vivencias. El viernes pasado tuvimos un retiro, solo éramos laicos, todos éramos laicos, no había nadie más que nosotros. Y éramos profesores de 2 escuelas que nunca habíamos estado juntos. Y la primera vez que nos reunimos para hacer un retiro. Y entre las cosas que hubo un almuerzo con pozole, donde pudimos platicar y estar muy a gusto y luego continuamos una reflexión con iconos. Cuando digo con iconos es ver imágenes y luego hacer como compartir comunión y oración, pero no a partir de discursos, sino a partir de cosas visuales, de imágenes. Una imagen del nacimiento, una imagen de la pasión y una imagen de la resurrección. Y entonces uno de los maestros decía, siento que no se ha terminado la comida. Estamos compartiendo los iconos como hace rato estábamos compartiendo el pozole.
Y entonces fue muy fácil entender y platicar por qué el símbolo de la Eucaristía es el pan y el vino. Porque es muy vivencial. Porque cuando tú le tienes confianza a alguien, cuando tú comulgas con alguien, lo invitas a comer. Le abres tu casa y se sientan en la misma mesa. Es un símbolo muy vivencial. Luego yo les explicaba que los los ritos que hacen sacrificios, cuando digo sacrificios no me refiero a, le voy a ofrecer al Sagrado Corazón no comerme la paleta que usé de ejemplo, que todavía tengo aquí en la muela. Ese es mi sacrificio, no. Sacrificio es tomar una víctima y derramar su sangre y luego comérsela. Hay culturas como los mijes en México, que a pesar de que los curas les digan que sí o que no, ellos siguen yendo a la montaña y siguen matando guajolotes y se los siguen comiendo en tamal, porque es una religión que tiene rituales de sacrificio. Entonces yo les decía, pues es que sí, en la comida todos comulgamos la vida, solo que en lugar de tener un guajolote tenemos a Jesús, pero a Jesús no lo comemos. Por eso les hacían tanto problema a los católicos, porque decían que eran, a los cristianos, que eran antropófagos. Bueno, pues es que la comida es un símbolo vital. Pero si tú llegas con el niño y le dices, es que el hermosísimo, sacratísimo e inmaculado sacramento de Jesús en la Eucaristía, en su majestuosidad, nos dice que y por eso comulgamos, no entendieron nada. Si además comienzas como todos los catequistas y todos los agentes de pastoral que yo conozco, porque su santidad Francisco dice en su documento tal, la gente se queda fuera. Tiene que ser algo vivo. Y generalmente se hace por testimonios, se hace por anécdotas. Muy pocas conversiones vienen de leer libros de teología y muchas vienen por testimonios. Testimonios son narraciones. Yo te cuento, cuando yo era niño de 10 años, me dieron a leer un libro que se llamaba Amenísimos y Curiosos Episodios de Juan Bosco. Y ahí te contaban que Juan Bosco era malabarista, saltimbanqui, entretenedor, era barman, o sea, preparaba bebidas para los bares, porque se tuvo que pagar el seminario. Bueno, primero la escuela, luego el seminario. Era sastre, era violinista, era deportista, hacía actos de magia, pero además quería mucho a los muchachos y les conseguía. Yo les juro que quedé tan impactado del testimonio de Juan Bosco que a los 10 años dijo, yo quiero ser como él. Y tengo 58 y sigo intentando ser como él. Fue impactante. Y no fue un libro de teología, fue un testimonio. Muchas personas cuando conocen los testimonios de la abuela, ahorita que vivo aquí en Irapuato, y que me doy cuenta que Irapuato de verdad es tierra de cristeros, aquí es posible encontrar bisnietos de gente que murió en la guerra cristera y que murieron por defender su fe. Y te cuentan en la historia, en la familia, es que mi abuelo tal, o en Guadalajara, ¿no? Mis tíos abuelos eran esto y un día escondieron al padre y los agarraron y murieron y confesaron su fe. Y entonces dices, ay, esa fe tiene algo que está padre. O sea, si valió la pena para entregar la vida, está padre. Y bueno, y en esa explicación vivencial tienes que ir, sí, dando conceptos, por supuesto, pero también tienes que ir como metiendo a la gente a los rituales. De tal manera que este aparato simbólico se renueve, sea vivo. Vivo significa que le diga algo a las mujeres y a los hombres que están ahí. Porque si las mujeres y los hombres que están en un modelo simbólico y en un modelo ritual específico no les dice nada, están ante actos de magia o ante actos de poder. Pero no ante actos de humanización. Entonces hay gente que sale de la experiencia ritual como si nada. Pues es que en realidad no pasó nada. Porque no estaba dentro, no estaba en comunión, sería la palabra.
Nosotros tenemos la enorme posibilidad de convertir toda la vida en fiesta, toda la vida en celebración. Y cuando logramos hacer eso, logramos compartir los valores. Eso es lo que vengo diciendo desde hace rato. ¿Por qué? Porque en la celebración nos recreamos, porque en la celebración comulgamos. Yo creo que en este público al que me refiero, todos entendemos que la palabra comunión no significa hostia en la boca, sino significa la común unión, que en nuestro caso, en la fe católica, es en Jesús con su Padre Dios, en el amor de su Espíritu. Pero es comunión, comulgamos, nos reconocemos. Estaba pensando esta mañana, ayer fui a una parroquia ya me explicaron que no es la Huasteca Potosina, yo soy muy ignorante y pensé que era Huasteca, pero es la zona media de San Luis. Fui a la parroquia de Rayón, en San Luis Potosí, y voy a ir con un grupo de estudiantes de bachillerato a Misiones, y originalmente habíamos acordado que íbamos a ir a los barrios del pueblo a hacer algunas cosas, y de repente ayer salimos con la encomienda de hacer la Pascua Juvenil. Y me acordé de las Pascuas Juveniles que yo viví con los salesianos en 1984, 85, con 10,000 muchachos cantando, con 10,000 muchachos comulgando, con miles de ellos, no sé si los 10,000, pero miles confesándose, sintiéndose parte de algo. Del 84 acá ya pasaron 40 años y me consta que sigue habiendo grupos de amigos que surgieron en las Pascuas Juveniles. Una experiencia de celebración de fe cristiana, tan impactante de comunión, que ha hermanado a gente por 40 años. Eso está impresionante, pues sí, porque justamente lo que tiene el universo simbólico es que nos permite poner sobre la mesa lo que hemos sido, lo que somos, lo que deseamos ser. Y eso es lo que compartimos. Eso es algo extremadamente valioso que volvemos parte de nosotros con los demás, con el mundo que nos tocó vivir. Quiero decir que en toda celebración que es buena celebración sucede más o menos esto. Cuando tú celebras los 15 años de tu hija, es más o menos esto lo que celebras. Cuando celebras los 25 años de matrimonio o los 50 años de matrimonio de los papás, ya con los nietos y con algunos casos hasta con mis nietos, los 75 años de casados, estamos celebrando que somos familia y nos reconocemos y nos da gusto y nos acordamos y nos perpetuamos, nos sentimos vivos. Puede ser que lo simbólico que se puede alimentar y que nos alimenta, se muera. Yo ya dije hace rato, lo que no se alimenta se muere, pero ¿qué es lo que mata y que habría que alimentar en sentido contrario? O sea, si ya sabemos que hay algún alimento que nos provoca diarrea o que nos provoca estreñimiento, sabemos que tenemos que comer fibra. Bueno, ¿qué es lo que hace que nos dé diarrea espiritual o que nos dé diarrea simbólica? Bueno, enfermedades simbólicas. Pues primero la pérdida de los símbolos, o sea, que ya los símbolos dejan de ser significativos para nosotros. Tú llegas, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de la misa, pero para mí podría ser el ejemplo. Denme un segundito, por favor. Cuéntenos, mientras tanto, aquí en el chat, ¿qué les está pareciendo estas reflexiones que nos ha compartido Rafael? ¿Con qué se están quedando? Cuéntanos aquí un mensaje
rápidamente, más que sea interesante, es muy interesante. ¿Con qué mensaje te estás quedando? ¿Se está quedando en tu corazón, en tu mente? Esto que nos está compartiendo Rafael. Yo tengo aquí mis anotaciones, pero quiero ver aquí en el chat qué elementos se está quedando usted, maestro, maestra, hermana, hermano, con esta reflexión que nos está dejando vivir. ¿Qué cambiarías también de tu forma de hacer celebraciones que hoy no están siendo vivenciales, no están siendo simbólicas? Rafa, mira, aquí tenemos varias Ya casi voy a terminar para comentarios. que nos pongamos en el diálogo. Excelente, excelente. Nada más quisiera decir que cuando los símbolos ya no simbolizan porque nadie los conoce, cuando por ejemplo la gente ve que el padre se pone muchas cosas encima y no sabe qué se está poniendo ni para qué se lo está poniendo y ve que de repente habla solito y ahí y no sabe qué está haciendo, es muy fácil que no se sepa que vaya a misa. Yo los animaría a que un día hicieran una encuesta, así vayan a la Catedral de México y hagan una encuesta así a salida y pregúntenle a la gente qué hicieron y van a ver que la gente no sabe qué hizo. La insensatez. ¿Qué es la insensatez? Que algo no tenga sentido, que se haga por hacerse. Los ismos, que son muy hermanos de la insensatez. El formalismo. Es más importante la forma. ¿Por qué? Porque así es. Por eso digo que es hermano de la insensatez. Es que tienes que hacer genuflexión porque los niños buenos que sí sabemos hacemos genuflexión. Y entonces tienes que poner. Dicen que en los seminarios, cuando les enseñaban a celebrar misa a los padres, les decían que las manos tenían que ir a cierta distancia, y si no, no valía. ¿Por qué? Porque era esa distancia y no otra. Cuando se empieza a volver más importante las formas, cuando los ritos tienen que ser más importantes y nunca los puedes modificar, aunque sea tantito. Cuando lo que importa es decir lo que te dijeron, se le llama fundamentalismo. Siempre se dijo así. El libro sagrado lo dice. O el autoritarismo. Así lo dice el señor cura, así lo dice la madre, así lo dice Claudio, porque han de saber que Claudio es una persona muy preparada, es filósofo, es teólogo, es escritor, es psicólogo. Entonces, él lo dice. Entonces, todos lo tenemos que hacer así, porque Claudio Osas lo dijo. Claudio Naranjo, me acordé. Todos igualitos a Claudio Naranjo, porque lo dijo. Ese tipo de los sismos se vuelven insensatos porque no dan explicaciones. Deja de importar el sentido, que sea sensato. No hay nada en las celebraciones que no pueda tener un mínimo sentido. ¿Por qué es importante? A ver, ¿por qué cantamos las mañanitas? Si no hay ninguna explicación, somos muy tontos si las cantamos. Si tiene una explicación, ¿cuál es? ¿Será lo mismo cantar las mañanitas de Happy Birthday para los que hablan en lengua inglesa? A lo mejor sí es lo mismo. Entonces no importa si es Happy Birthday, pues feliz cumpleaños. A lo mejor lo que importa es cantar que nos da gusto tu cumpleaños. Y eso es lo importante, eso tiene sentido. La falta de pertenencia, si dijimos que todo lo simbólico implica que estemos metidos, cuando tú no te sientes parte, pues no funciona. La celebración se vuelve como algo decorativo. La falta de preparación. O sea, ¿por qué hay que preparar? En la vez anterior que hablé, les decía una buena misa en un colegio, ¿cuánto dura? Algunos de ustedes me decían 1 hora, 2 horas. Yo les dije, dura 6 semanas. ¿Cómo? Sí, porque hay que ir generando la vida del símbolo, hay que ir generando la vida del rito. Y entonces a eso voy ya creo que es mi última diapositiva. ¿Qué es una celebración vivencial? Es una celebración llena de vida, palpable de vida, llena de símbolos que sí simbolizan. Ojo, que un símbolo sea antiguo no quiere decir que no simbolice. Por ejemplo, la señal de la cruz tiene 2000 años y puede ser muy simbólica.
A los chicos que van a ir a misiones les dimos como oportunidad de hacer un símbolo para irnos como grupo misionero. ¿Qué creen que escogieron los muchachos? Una cruz. O sea, la cruz es un símbolo muy viejo que sigue simbolizando. Que un símbolo sea vivo no quiere decir que sea nuevo, tiene que decir que tenga vida, que tenga sentido, que acoja. Las celebraciones vivenciales son acogedoras. Alguna vez en el templo de San Felipe de Jesús iba yo con mi pareja y nos pusimos a rezar juntos con un salmo y llegó una viejita a gritarnos que ahí no eran cosas del amor carnal, que ahí eran cosas de amor de Dios, que por favor dejáramos de estar juntitos, pegaditos, que porque era una falta de respeto, pero nos lo dijo gritándonos. Pues por supuesto que no nos dieron ganas de regresar nunca más allí. Si todos tienen cara de que qué feo que estamos aquí, por supuesto que no funciona. Si alguien te recibe, si alguien te lleva, las celebraciones vivenciales no son moralizantes. Cuando digo moralizantes es los niños buenos y las niñas buenas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy claro. En una misa de matrimonio, el padre se dedicó 15 minutos a hablarles de por qué no debían de utilizar anticonceptivos y aceptar todos los hijos que Dios les diera. A una parroquia de clase media, en el periférico y Legaria, en la Ciudad de México, allí, la gente, así como diciendo, pues, o sea, no vinimos a una cátedra de ética de la vida. Para eso vas al seminario, para eso vas a la catequesis, para eso vas a otro lado. Y entonces, cuando tú ocupas la celebración para decirle, los niños buenos son los que... Me recuerdo mucho un padre que cuando íbamos a misiones con una universidad en la que trabajé, nos decía que por favor en las catequesis lo que les dijéramos es que no se embarazaran y que las niñas no se fueran de sirvientas a la ciudad, que mejor se quedaran en sus familias a ayudarles a echar la tortilla. No, pues por supuesto que los jóvenes no querían ir con nosotros cuando podíamos haber hecho otras cosas. Doy un par de ejemplos. Bueno, sin canto no hay música. Voy a dar un ejemplo de una celebración llena de vida y es una Pascua que me tocó vivir en Colombia en 1991. En 1991, Colombia estaba en una situación verdaderamente terrible de muerte. Cuando digo muerte, se moría la gente. No es como aquí que se mueren 10 y que todo el mundo dice, qué violento. No, ahí se morían muchos, 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 muchísimos. Como cuando la política de tierra arrasada de Guatemala, en un país que tiene bien poquitos, en 3 años se murieron de una sola región, 200,000. 200,000 son muchísimos en una sola región. Es como si nos muriéramos, en Irapuato somos 500,000. Si nos morimos 200,000 entre Celaya, Salamanca e Irapuato, son muchísimos. Así vivíamos en Medellín, con muchísima muerte y por lo tanto con muchísima desesperanza. Por lo tanto, con muchísima incertidumbre. Y el padrecito, el padre César, era un padre jovencito. A los 25 años lo hicieron párroco. Yo creo que lo agarraron recién desempacado de la Gregoriana de Roma, así recién ordenadito, y dijeron, antes de que diga que no, porque a esa parroquia nadie quería ir, y que mandan al padre César, un buen hombre. Y entonces decidimos que la Pascua tenía que ser una fiesta para celebrar que al menos nosotros no estábamos muertos, se nos habían muerto los familiares y eso, pero nosotros seguíamos vivos y nosotros seguíamos con posibilidades, porque lo que Dios nos dice en Jesús es que la vida siempre triunfa sobre la muerte. Entonces tuvimos que hacer algunas cosas como que los ritualistas nos dirían que no. Por ejemplo, toda la Cuaresma cantamos cantos de Pascua. Toda la Cuaresma cantamos cantos de Pascua. No cantamos cantos de Cuaresma. ¿A alguien se le ocurre por qué hicimos eso? Y además en todas las misas, los mismos cantos. Para celebrar la vida. El día de Pascua. Pero si No la gente todos no los sabía la días. letra,
No, pero en este caso nosotros queríamos que el día de Pascua todo el mundo cantara, porque fíjense que a nosotros todos decimos, sí, el canto es muy importante, y luego ponemos coros que justamente lo que hacen es poner canciones que nadie canta. Entonces, suprimimos los coros. Había varios coros en la parroquia, los invitamos a sumarse a las celebraciones, o sea, a trabajar para la gente, no la gente para el coro. No quisieron. El padre dijo, bueno, pues aquí no va así la pastoral. Y entonces, con 2 guitarritas, éramos 2 personas que nos parábamos ahí, cantábamos los cantos y los repetíamos. Entonces teníamos un pequeño ensayito con la gente. Y hacíamos mucho el juego de la gente solo se aprende el estribillo. Y los que cantamos, cantamos las estrofas. Voy a dar un ejemplo de un canto que cantamos que es precioso, el Salmo. Tu reino es vida, tu reino es verdad, pero muy movido, no. Tu reino es vida, como en la parroquia de María Auxiliadora en México, que cantan las viejitas. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Y ya todo el mundo se murió antes de que digamos a nada. No, un canto vivo, ¿por qué? Porque si estás diciendo que tu reino es vida, es vivo y es como, tu reino es vida. Y entonces la gente cantaba el estribillo y ya entrábamos nosotros. Dios mío, da tu juicio al rey. Y la gente entraba. ¿Saben lo que se siente? 3,000 personas cantando en un solo coro. Tu reino es vida, tu reino es verdad. Pero además, el padre nos daba chance de que cuando hiciéramos el salmo, antes de empezar la segunda lectura, nos daba 5 minutos para que la gente dijera qué frase le había impactado ese salmo. Y lo volviera a oración. Y así, cada uno de los cantos los fuimos llevando. Cuando nos juntamos en esa parroquia, que era un templo grande y que además se abarrotó fuera, porque juntamos a los de todas las misas, pero en todas las misas cantábamos los mismos cantos. Y todos cantamos. La gente se ponía, decía, es que se me puso la piel chinita. ¿Por qué? Porque fuimos preparando la oración, porque el canto es oración litúrgica, a menos que yo estoy diciendo una herejía. Y los símbolos también los fuimos preparando. Por ejemplo, ¿qué hicimos? Pusimos una cuota de entrada a la vigilia. Tenías que llegar con 3 fotografías de 3 cosas que te hubieran pasado buenas en el año, porque todo el mundo estaba lleno de malas noticias, pues es que todos se morían. Entonces alguien llevó la foto de su casita, alguien llevó la foto del nacimiento, ¿sí me explicó? Y entonces conforme iban llegando, fuimos haciendo un gran mural de fotos. Era impresionante, la pared llena de fotos de vida. ¿De la vida de quién? De la vida del Papa, de la vida de los santos fundadores, ¿de la vida de quién? De la vida de la misma comunidad. Y en las peticiones fuimos levantando las peticiones que durante toda la cuaresma fuimos haciendo juntos. Y bla, bla, bla. Y nos aventamos 3 horas de vigilia pascual. 3 horas de vigilia pascual. Cuando fue el bautizo, porque tuvimos un bautizo, fuimos nosotros proyectando fotos de cosas buenas que habían pasado en la vida parroquial, que nosotros habíamos documentado durante el año. Bueno, nosotros los catequistas, el padre, etcétera. Entonces todavía había de estas filminas, ¿se acuerdan? Unos cuadritos que se ponían. Ya no me acuerdo cómo se llamaban. Qué cosa tan horrible la tecnología. Ahora todo es PowerPoint o Prezi. Bueno, pero eran como fotos chiquitas que metías en un carrusel. Y entonces, durante el bautizo, estábamos diciendo al bebé, bienvenido a nuestra comunidad. Y nuestra comunidad tiene todas estas cosas padres. Y luego le aplaudimos porque lo recibimos. Pues por supuesto que la familia del niño y de los niños se sintió recibida a algo concreto. ¿Sí me explicó? ¿Cuánto tiempo duró la misa de la vigilia pascual? 6 semanas. Porque la fuimos construyendo con la gente. Los mismos símbolos de 2000 años, de los cuales nos sentimos orgullosos en la fracción del pan, en el fuego nuevo, en el bautizo, en las lecturas de la palabra de Dios, estaban llenos de símbolos de vida y estaban llenos de participación de la gente. Y entonces era una celebración vida. ¿Qué tienes que hacer?
pues tienes que pensar con corazón pastoral que hay un mensaje. Hemos encontrado que la vida triunfa sobre la muerte. Hay una cosa, hay un tesoro que queremos pasar a los otros. Yo estoy seguro que hay gente que se acuerda, como yo, de esa celebración. Una buena celebración de la reconciliación. Ya dijimos que no había que ser moralizantes, pero sí hay un momento que hay que entender que nuestra vida y el proyecto de Dios se divorcian. Y entonces existen, por ejemplo, celebraciones de la reconciliación donde nosotros podemos irnos preparando para ver en la vida del colegio qué cosas no han funcionado como Dios quiere. En Guanajuato tenemos una ley que habla de convivencia escolar y entonces tienes que documentar todos tus incidentes de conflictos y de violencia. Y bueno, ahí hay muchas rupturas del plan de Dios, que no son a lo mejor tan como mataron a mi papá en la esquina, que también tenemos papás muertos en la esquina. Recién hace 15 días mataron al papá y al tío de uno de mis alumnos en la esquina, vendían tostadas. Alguien fue a comer tostadas y se fueron con el que iba a comer tostadas y los que se las vendían. Bueno, sí pasan esas cosas, pero también pasa que alguien acosa a otro. Tuve un alumno alguna vez de nombre Elan, E-L-A-N, y el pobre vivía en continuo bullying. A la gente se le ocurre que con ese nombre se pueden decir cosas muy feas. Y entonces el pobre hombre vivía atosigado con eso. Eso aquí en China es pecaminoso. Mata la comunión. Y entonces si tú vienes como levantando el bullying, como levantando las veces en que nos hemos perdido la paciencia unos a otros, las veces en que ha sido más importante el cuadro de honor que el crecimiento de las personas. Yo recuerdo mucho una preparatoria que un muchacho empezó su primer año de prepa con 4 de promedio. 4 de promedio en el primer corte. Al final del semestre llegó a 7, casi 7.5. Ese muchacho hizo un esfuerzo descomunal. Los que empezaron el semestre en 8 no hicieron ese esfuerzo. ¿A quién ponen el cuadro de honor? Al que ya estaba arriba. Y los que hacen ese gran esfuerzo por comprometerse, por cumplir, por organizarse, pues de repente tenemos prácticas institucionales que excluyen, que marginan. Y entonces podemos hacer una gran celebración de la reconciliación, donde después también cada quien se confiese, porque también hay el asunto de la reconciliación es individual, pero es comunitario. Y entonces le das vida a la reconciliación, vuelves a generar el concilio. Hoy se habla de justicia restaurativa, restaurar la convivencia como Dios quiere. Bueno, eso en católico tiene un nombre, reconciliación, concilio, todos juntos. Romper el concilio, todos en pedazos. Reconciliarse, volvernos a juntar en torno a Papá Dios. 2 ejemplos como de vivificaciones de celebración que son sensatos, que tienen ritos, que respetan los ritos de 2000 años, pero que también en el rito ponen elementos de vida nueva, elementos de vida actual, elementos de vida con las personas, y que permiten que entonces yo, Rafael de Regil, que encontré, por ejemplo, yo de veras encontré mi vocación cuando leí la vida de Don Bosco, y entonces yo le paso a los chicos que la vocación es posible y podemos hacer una pequeña celebración vocacional porque se van a ir a la universidad. Y lo importante no es la universidad, lo importante es descubrir dónde puedes poner todo lo que Dios te dio al servicio de quién. Y entonces puedes hacer celebración de la vocación, puedes hacer celebración de la maternidad, ya viene el 10 de mayo. Puedes hacer celebración de lo que se te pegue la gana. Se trataría de vivir en celebración. Vivir celebrativamente, vivir festivamente. Y en última instancia, es vivir litúrgicamente, no es ir a la liturgia. La liturgia y la vida, cuando se separan, cuando vas a la liturgia, porque la liturgia y tu vida son 2 cosas diferentes, eso ya se fregó. La única manera es vivir en clave celebrativa con unos elementos que yo creo que en mi experiencia pastoral y mi reflexión teológica y filosófica he ido encontrando como importantes para compartir la buena noticia. Dios ama la vida, está comprometido con la vida, nos entrega el amor de su Espíritu, nos da a Jesús para que camine con nosotros y nosotros lo podemos seguir haciendo con Él. Podemos hacer que Dios reine
Esa es una buena noticia. De hecho, de eso se trata, evangelizar, educando. Puedo hablar toda la noche y sé que no lo debo hacer, entonces, Claudio, te regreso el micrófono. Excelente, Rafita, por esta reflexión que nos hace, que nos ha compartido, que tiene los datos directamente de Rafa, pues si le quieren hacer una pregunta directa, pueden copiar su código QR. Rafa de Regil Vélez, está su correo electrónico, su número celular. El día de hoy nos congratulamos en esta cuaresma de tenerte aquí presente en este seminario de formación para pastoralista que se encuentran en los colegios, en las comunidades religiosas, que afortunadamente nos han preferido en los colegios con algún material, alguna propuesta educativa en pastoral. Rafita, pues más que todo agradecerte lo que nos has compartido y también comentarte que pues hay varios agradecimientos también aquí en el chat. ¿Estás de acuerdo con la esperanza? Muchos sacerdotes, fíjate que no permiten ese tipo de cantos o actividades. Procuremos no hacer rayas en la pizarra, por favor. Sí, si puedes ya quitar la diapositiva, Rafita, gracias, que así nos veremos todos juntos. Hay sacerdote que no permite este tipo de cantos o reflexiones o amplitud de la celebración. No olvidar el símbolo que se está celebrando, nos dicen aquí otros comentarios. Ya preguntábamos con qué te estás quedando, con qué estás sintiendo esta reflexión. Nos decían ellos mover la estructura, pero hoy en día estamos en unos tiempos diferentes. Profesores deben ser tan fresco y actual como Dios, que Dios es presente, vivo y ama con fuerza. Creo importante renovar nuestra forma de celebrar, ya que a los jóvenes les gusta estar en movimiento. Eso es algo, dice alguna reflexión que nos estaba compartiendo, eso hago con los niños, enseñar exactamente la importancia de la genuflexión, la importancia de recrear las celebraciones. Se quedan también con la importancia de celebrarlo con conciencia para construir el conocimiento del sentido de pertenencia, amor y fe. Nos mueve crear elementos simbólicos para fortalecer la unidad, identidad en mi familia. Muy interesante todo lo que nos has compartido, Rafita. No sé, tenemos aquí nada más un minutito para compartir. Alguien que gusta abrir micrófono y darnos una breve, ¿con qué te quedas finalmente, no? ¿Con qué te quedas? Una breve reflexión breve porque el tiempo se nos va y tenemos una persona invitada también en esta sesión. Por aquí está Carlos Solares, ¿está por aquí? Está por aquí Carlos de UPAEP. Aquí Claudio Ya llamando lo a ahuyenté. Carlos. Ausente. Sí, Carlos Solares está por aquí. Bueno, mientras llega Carlos, cuéntanos, maestros, maestras, ¿con qué te quedas? ¿Qué te llevas de esta sesión? Si alguien gusta, tenemos aquí tres personas para que alce su manita virtual y darle la palabra y así nos puedan compartir qué te llevas, con qué te quedas, con qué sensación te quedas, qué es lo que latió más tu corazón en esta reflexión que hemos tomado en esta tarde. Vamos a compartir la presentación. Puse en el chat hace un momento donde se van ¿por qué medio? Por el formulario que vamos a estar compartiendo en esta sesión, sobre todo para que sepamos que estuvieron aquí presentes, ¿sale? Perfecto. De Galaxy A10, hombre o mujer, cuéntenos, ¿con qué te quedas? Puedes abrir tu micrófono. Sí, a ver, fuerte. Mi nombre es Héctor. Más fuerte porque apenas se está escuchando, maestro. Mi nombre es Héctor, ¿sí me oye? Adelante, ahora sí. Bueno, yo trabajo en el colegio, igual me encargo de dar las clases de educación en la fe. Y bueno, a mí se me hace muy interesante lo que decía ahorita
de modificar, bueno, a lo mejor no modificar del todo las celebraciones, pero sí hacerlas como que más, me parece muy interesante la idea que él decía de hacerlas más vivenciales, porque a veces ya los niños lo ven como muy monótono, como que ven que siempre es lo mismo, y a veces yo creo que sí tendrían que darnos un poco de apertura en modificar unas cosas de manera que sean, como decía bueno, el profesor, es ponerlos de alguna manera que sea perdurable el momento. Ok, sí, a veces no nos permiten realizar modificaciones porque se pone medio... Ah, sí, cierto. Pusimos en el módulo. Una disculpa, maestro, ya vamos a poner aquí. El formulario, tengo aquí un percance. Un segundito, por favor. Pero síganos contando, maestro. Maestro Rafa, ¿Sí me escuchan? sí te escuchamos, maestro. Bueno, yo nada más quisiera decir que yo estoy muy de acuerdo porque yo mismo propongo que hagamos muy vivenciales las celebraciones, pero los agentes de pastoral tenemos que ser como grandes traductores entre la vivencia original de la fe cristiana y cómo se ha conservado a través de 2000 años y lo que estamos viviendo. Entonces, también hay que rescatar por ejemplo, alguien les decía, hay que rescatar la genuflexión. Yo no sé si la genuflexión, pero sí, por ejemplo, en la fórmula eucarística, la plegaria eucarística, la estructura eucarística, hablando de la misa, o la estructura de la reconciliación. Tenemos que saber muy bien porque también parte de la celebración es recuperar lo que hemos sido como comunidad. Y entonces es muy importante ser fieles al origen, pero fieles a los nuevos tiempos y no perder uno de los dos, porque eso le quita vida. Muchas gracias. Qué sabiduría nos estás compartiendo. ¿Sí? ¿Qué nos dicen Mientras, si quieres, aquí? le damos la palabra a Heli, Ajá, perfecto. a Celi, CJ Celi. Ujú. Sí, buenas tardes. Bueno, primero agradecerle la oportunidad de escuchar las experiencias de José. Y también, bueno, dos ideas que me quedan muy grabadas y muy concretas: cuidar mucho la vivencia de las celebraciones y que lo que va a producir cambios son los testimonios. Me quedo con esas palabras clave: vivencia y testimonios. Muchas gracias. Gracias a ti. Lenovo 7. Lenovo 7, ¿nos ¿Voz escuchas? 7, maestro? Ujú. Bueno, mientras quiero decir que nos acompaña el padre José Ángel, que fue el que me echó de cabeza con la Pascua Juvenil ayer. Hoy se conectó para saludarnos y conocernos. Entonces, gracias, padre, por estar aquí. Así es que no te sorprendas de lo que vaya a pasar en la Pascua Juvenil. Si no está Lenovo 7, una persona más que quiere compartir. ¿Qué se llevan de hoy? Luego regañan a sus alumnos porque no hablan. Si me permite, Rita Torres, Sí. pues me quedo con el que me descubro que somos o que soy a veces muy insensata, porque, porque ve uno que no les significan a los jóvenes y lo seguimos haciendo. O sea, vemos que no les dicen nada y volvemos a hacer la celebración igual. Entonces a mí me da luz porque a veces no haya uno que hacer, pero si no hace uno conciencia de lo que significa lo que estamos haciendo, pues menos vamos a poder hacer cambios. Y yo, Entonces, a mí me gustó mucho esa parte, yo no lo había considerado, que algo que no se sabe por qué se hace es ser insensato. muchas gracias, Rita. Una buena parte de darle sensatez a esto, bueno, por supuesto que la catequesis es Claro. fundamental. O sea, eso sin catequesis de veras es complicadísimo. Claro que hay de catequesis a catequesis, pero una buena catequesis es necesaria. Y la segunda cosa que me parece importante es la participación de la comunidad en sus celebraciones. O sea, si tú les preparas la celebración a ellos, sigue siendo un espectáculo externo. Es como
como cuando son los 15 años, ¿no? Las que más disfrutan los 15 años son la abuela, las que hacen el mole, las que hicieron el vestido. Esas sí se la pasan bien. Todos los demás van a vivorear. Porque el que Así es. participa es el que disfruta. Entonces, en las celebraciones es muy importante la participación, la construcción comunitaria, por Ok. supuesto, catequizada, porque si no vamos a terminar haciendo algo que no viene al caso, hablando de celebraciones ya más de la fe, ¿no? Porque podemos celebrar los cumpleaños y otras cosas. Hermana Gabriela y después Mine. Bueno, muchas gracias. Yo casi nunca participo, pero se me hace muy interesante lo que vimos hoy porque, bueno, me llevo principalmente esto de leer estos tiempos y también cada alma, ¿no? Porque, ay, ya se me trabó. Creo que ya se me Te trabó. escuchamos bien, te Te escuchamos escuchamos, te bien. Ah, escuchamos. bueno, ok, ok. Ah, bueno, gracias, ya escuché. Sí, gracias. También ver, bueno, un padre espiritual me enseñó, más o menos como usted, que vamos viendo también lo que Dios le va pidiendo a cada persona y contemplar el camino de Dios en cada alma, ¿verdad? No todos nos vamos a santificar igual. Y bueno, esta es una por esto de la lectura de los tiempos, la lectura de, de pues sí, de cómo están respondiendo cada vez más los jóvenes, ¿no? ¿Qué les atrae? Y la segunda es lo que decía, que cuando no le damos significado a nosotros o no invitamos con amor a los demás a vivir lo que estamos celebrando, a darle profundidad, nada tiene sentido. Y esto yo lo trasciendo mucho a la fe. Jesús siempre invitaba primero a tener fe, a aumentar la fe, le daba significado a todo lo que enseñaba con parábolas, con todo, y pues me invita a a tomar ese modelo, ¿no? De él, que siempre invitaba a la reflexión. Gracias. Gracias a ti. Mine. Pues yo, igual que la hermana Gaby, casi no participo, pero especialmente interesante porque para mí las celebraciones me gustan así alegres, que llamen la atención, que de veras digan algo. Y yo soy pues completamente enemiga de andar cantando cantos y ya así bien viciados, porque siento que no les llama la atención, son con jóvenes y a veces sí me cuestionan eso, ¿por qué la misa no es más llamativa? ¿Por qué no es más alegre? ¿Por qué siempre los mismos cantos? Entonces yo decía, pues a lo mejor estoy mal en pensar que hay que evolucionar un poquito sin salirnos, claro, de la liturgia, pero sí evolucionar para ofrecerles algo mejor a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que son las más renuentes a participar en las celebraciones. Son los que más cuestionan, sobre todo si hay reglas, lo que decía ahorita, acerca de las genuflexiones, y eso sí es cierto. A veces le decimos a los jóvenes, oye, es que Jesús es tu amigo, pero tienes que estar quietecito, tienes que estar con una postura firme, entonces, ¿cómo va a ser mi amigo si me está diciendo que tengo que estar así como bien cuadrado ahí y bien portado? No me pide eso. Hay una contradicción. A mí me nutriendo mucho esto, mucho gusto, y me da pues para ser más creativa y no quedarme corta con lo que tengo que aportar para las nuevas generaciones en este trabajo pastoral. También a mí me llevo ese gran compromiso porque a quien Dios le da, le va a exigir. Entonces me está dando ahorita la oportunidad de conocer todo esto y pues obviamente me tenta a esa luz del Espíritu, a esa palabra de Dios para cada. Muchas gracias, Mine. Yo nada más muy rápido. Lo viejo por sí mismo no es malo. Muchísimas que Muchísimas gracias a ti. Lo viejo por sí mismo no es malo. Por ejemplo, los muchachos pueden cantilar un salmo y lo pueden cantilar de verdad con todo el corazón.
porque el asunto no está en si es viejo o no, el asunto es cómo vas preparando para que se introduzcan en lo que simbolizan. Y entonces de repente, de verdad, hay cantos antiguos que, o sea, hay gente que sigue cantando El Pescador de Hombres que tiene ya 50, 60 años y la cantan con mucho, y jóvenes, y bueno, hay muchos cantos. También es cierto que hay cantos muy nuevos que brotan también de los pequeños grupos juveniles. Entonces, la novedad por sí misma y la antigüedad por sí misma no son ni buenas ni malas. Es nuestro corazón y nuestra inteligencia pastoral la que los vuelve litúrgicos, la que los vuelve funcionales. Y entonces en ese sentido, vuelvo a insistir, los agentes de pastoral somos grandes traductores entre experiencias de fe milenarias y la actualidad de la experiencia de fe. Y entonces, pues sí, hay que hacer la labor de traducción, y cuando haces un buen proceso educativo, pedagógico, los muchachos, o sea, hay gente que le fascina la misa en latín, jóvenes, ¿eh? No estoy hablando de viejos. Y bueno, lo que quiero decir es que con una buena pastoral podemos ayudar a vivir celebraciones, a hacer celebraciones vivenciales. Claudio, te regreso el micrófono para que tú nos coordines. Muchísimas gracias. Sí, justamente diste en el clavo con tu respuesta a una pregunta que se formuló en el chat, que dice, ¿cómo crear símbolos en un mundo tan bombardeado con significados distintos? Ya nos estás respondiendo con esta respuesta anterior a lo que estuvimos conversando. Y nomás una última participación porque ya tenemos un minuto para cerrar esta sesión. Maestra Macam, que tenía la manita levantada hace un ratito atrás. No la escuchamos, maestra Macam. No la escuchamos. Debe tener problemas con su micrófono porque para acá no se escucha. Muy bien, si gusta mandarnos un mensajito aquí en el chat. También, bueno, maestros, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde donde estuvimos conversando este tema tan importante como es recrear celebraciones vivas, hacer celebraciones vivas en nuestras comunidades. La pastoral tiene que ser diferente, por eso estamos haciendo revolución pastoral. El seminario de Revolución Pastoral va encaminado a eso, a tener pastoralistas audaces y creativos. Y creo que lo hemos logrado en esta sesión en el cual hemos reflexionado acerca de ello. Realizar una celebración viva, donde se muestren los símbolos, donde creemos ritos, donde no sea una monotonía día con día en nuestras celebraciones que estamos haciendo. Estamos viviendo Semana Santa. Próximamente estamos a punto de celebrar Semana Santa. Estamos viviendo ahorita Cuaresma. Estamos a punto de iniciar Semana Santa, Pascua. Probablemente en sus comunidades religiosas y educativas tengan también la oportunidad de recrear nuevos símbolos y hacer una celebración festiva, una celebración viva, con música, con cantos, con experiencias. Ya lo narraba Rafa. Narrar experiencias genera un rito, genera también símbolos, genera también una emocionalidad para vivir nuestra celebración, para vivir también nuestras creencias, vivir también la fe, vivir esa Pascua. Maestros, maestras, abran micrófono y nos despedimos de todos juntos y agradecemos siempre a Rafa que con mucho gusto nos ha participado de esta celebración, de esta ponencia. También compartimos. Gracias. Gracias, Rafita. Gracias. Descansen rico. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias a todos y que descansen. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Bendiciones, bendiciones. Gracias. Muchas gracias. La asistencia
Ahí está en el chat, está Muchas el gracias. formulario de asistencia o de participación Muchas gracias. y retroalimentación. Gracias. Gracias. Gracias Bendecida a noche. todos. Al contestar la retroalimentación es la asistencia, ¿verdad? Así es correcto. ¿Ya? Sí, sí. Julia. Gracias, Rafita. Buenas noches. Buenas noches.